Aquí comienza El Trabajo como debe ser, el programa del Ministerio del Trabajo para todos los colombianos, por RCN, la radio. Muy buenos días, soy Samuel Salazar Nieto y a partir de este momento damos inicio a una nueva emisión de El Trabajo como debe ser. Este es un esfuerzo que hacen RCN, la radio y el Ministerio del Trabajo para acercarlos aún más a los temas de carácter laboral. Y esta semana con uno muy especial y que tiene que ver con las herramientas que tiene el gobierno para evitar que se incumplan los derechos de los trabajadores colombianos. Marcia Aristizábal, buenos días. Samuel y oyentes, buenos días. Espero que hayan tenido una feliz Navidad todos. Hoy en este sábado queremos hablarles de la inspección laboral. Pues esta es una función del Ministerio del Trabajo que le da facultades de policía administrativa. Con esas facultades, el Ministerio sanciona a quienes incumplen las normas laborales, pero además desarrolla una labor muy importante que es la preventiva. Justamente de esa labor preventiva, dentro de su tarea de policía administrativa laboral, es que les vamos a hablar hoy. Bienvenidos, este es El Trabajo como debe ser. Todas las personas naturales que trabajan en el servicio doméstico tienen derecho a estar afiliadas al subsidio familiar. Los empleadores, además de salud, pensión y riesgos laborales, deben vincularlas también a las cajas de compensación familiar. Su afiliación es obligatoria. Por un buen trabajo para el servicio doméstico. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. El Ministerio del Trabajo les desea a todos los colombianos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2016. Todos por un nuevo país, paz, equidad, educación. Usted escucha El Trabajo como debe ser. Estamos en El Trabajo como debe ser y para orientarnos sobre el tema del cual les anunciábamos vamos a hablar en el día de hoy, la prevención a través de la inspección laboral, está con nosotros la directora de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo, la doctora Patricia Marulanda. Doctora Patricia, buenos días, bienvenida a RCN. Buenos días, Samuel, buenos días, Marcia, y buenos días, queridos oyentes. Quien conoce de temas laborales ve la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control como la que sanciona y cumple funciones de policía. ¿Y cómo es eso de que también desarrolla actividades de prevención? Bueno, es muy importante, queridos oyentes, que conozcamos esa otra facultad y esa otra función que tiene el Ministerio del Trabajo a través de la Inspección, Vigilancia y Control. Para ubicarnos un poco, tenemos en una mano una facultad, una función preventiva de acompañamiento, es decir, de anticiparnos antes de que se den los incumplimientos, antes de que se generen o se den los riesgos, y en la otra mano tenemos esa facultad ya propiamente de policía administrativa, o es nuestra facultad, como todos la conocemos, de investigación. Lo que queremos es trabajar y generar una cultura, construir una cultura de prevención, anticiparnos a que se den los incumplimientos. Y para ello, Samuel, estamos trabajando arduamente y queremos invitar a nuestros queridos oyentes, sean empleadores, sean trabajadores, sean miembros de organizaciones sindicales, para que se acerquen al ministerio. Conjuntamente, de manera concertada, podemos construir mejores condiciones, podemos asegurar anticipadamente que se den esas condiciones para que haya un trabajo digno y decente, para que sea el trabajo como debe ser. ¿Qué facultades tiene y hasta dónde puede llegar un inspector laboral, por ejemplo? Bueno, muy buena pregunta, Marcia. Nosotros cuando detectamos, cuando conocemos la infracción, sea por iniciativa de oficio o porque alguien nos pone una denuncia o una querella, tenemos que actuar necesariamente como policía administrativa. Es decir, tenemos que iniciar un procedimiento en donde se haga un seguimiento, se hagan las valoraciones, se practiquen las pruebas, se escuchen a las partes y concluya bien sea en una sanción o, pues si no hay méritos, en un archivo de esa querella.
Con la cultura preventiva, con nuestra facultad preventiva es diferente. Con nuestra facultad preventiva es un acompañamiento anticipado antes de que se dé la sanción. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante asistencias técnicas, visitas dirigidas, prestamos todo el acompañamiento, hacemos capacitaciones a los diferentes actores, no solo empleadores, sino también los trabajadores que conozcan de sus derechos, a organizaciones sindicales. Instalamos, si es el caso, mesas de trabajo, y el resultado de todo esto que encontremos, que ahora ponemos ejemplos en una empresa, es lo que nosotros plasmamos en un documento que denominamos plan de mejora. ¿Para qué? Para buscar que se dé ese cumplimiento, para evitar que se generen esos riesgos que puedan poner en una precarización a los trabajadores, que puedan aislarlos, digamos, del goce y disfrute de sus derechos laborales. Para que se dé ese acompañamiento, ¿es necesario que medie ya una investigación? No. Este acompañamiento y esta asistencia preventiva es anterior. ¿Qué pasa si ya hay una investigación? Pues por ley tenemos que seguirla, tenemos que concluirla, pero hay otros escenarios también muy valiosos y muy importantes que tenemos, y es a través de la concertación, a través del diálogo, a través de la construcción conjunta entre empleadores y trabajadores, el ministerio también presta un acompañamiento para la solución de ese problema, y muchas veces inclusive eso da como consecuencia que los querellantes o los denunciantes pues desistan de sus querellas. ¿Por qué? Porque al ministerio le interesa mucho más que una sanción, que lo hacemos y tenemos que hacerlo, no estamos, digamos, excluyéndonos de esa facultad ni aislándonos. Si lo tenemos que hacer, lo hacemos, pero nos interesa mucho más, y al ministro Garzón en su administración y al viceministro Borda, mucho más es buscar la solución integral a los problemas, a toda la conflictividad que se da, para que pues es mucho más efectivo que los trabajadores tengan todos sus derechos garantizados en un cumplimiento estricto, que los empleadores también por su lado tengan garantizado esa viabilidad de su empresa, tengan garantizado todo su tema de productividad, y unidos esos elementos para que se dé un trabajo como debe ser, un trabajo digno y decente. Y también tenemos, en la pregunta que nos haces, tenemos también la posibilidad de conciliar, hacer audiencias de conciliación, porque como les digo, es mucho más importante una protección efectiva y que tengan los trabajadores a sanciones y sanciones y sanciones. ¿Que hay que hacerlas? Pues las hacemos, pero... Esto quiere decir que en un proceso no necesariamente va a terminar con sanciones si la empresa corrige sus irregularidades. Sí, pero cuando hablamos de la facultad preventiva es diferente a lo que me estás planteando. Se puede dar el escenario, hay que tener muy claro. Uno es la facultad preventiva, que es, como su nombre lo indica, previo, antes que se dé el incumplimiento. Entonces ahí prestamos asistencia técnica, acompañamiento, hacemos mesas de trabajo, damos instructivos, capacitamos. Hay muchas formas y muchas herramientas que podemos llegar. Y lo que tú me estás planteando, cuando ya hay una querella o una denuncia, o cuando hay una investigación, sea por petición de parte a través de una querella o sea de oficio, ya se dan esos otros elementos. Ya no es preventivo porque ya se cometió presuntamente la infracción. En ese escenario, en ese segundo escenario, es cuando entran otros elementos, como mencionaba, la conciliación, también mesas de trabajo, y buscamos acercarla a las partes, si ese es el deber, si eso es lo que quieren, para buscar esa solución. Pero si no se dan esos escenarios, pues se concluye hasta terminar la investigación administrativa. Me imagino que existe un volumen alto de solicitudes de empresarios y igualmente de trabajadores. Estos inspectores deben estar preparados, capacitándose, o sea, se dividen por temas. ¿Cómo se maneja eso?
esta facultad tiene que estar separada de la facultad de policía administrativa porque chocan. Yo no puedo por la mañana estar dando la palmadita en la espalda y por la tarde a esa misma persona decirle, bueno, ya no, entonces ya no hagamos plan de mejora, sino que tenga la sanción. No puede ser. Entonces, siguiendo los lineamientos pues del gobierno, de nuestra legislación, todas las directrices del ministro Garzón y del vice Borda y aunado con todos los convenios que hemos ratificado en ese sentido, el convenio 81 entre otros con la OIT, nosotros tenemos separados 2 grupos de inspectores en cada una de nuestras regionales o nuestras territoriales a nivel país. Tenemos un grupo de inspectores que es especialista, que es quien se encarga de hacer y de construir esa cultura preventiva, y un grupo diferente que es quien se encarga ya de la inspección reactiva o la inspección inspectiva, aunque suene redundante, o de policía administrativa. Son separados y cada uno tiene esas facultades. Ellos tienen facultades de conciliar, de acompañar, de instruir, o sea, tienen unas herramientas importantes para poder cumplir con esta construcción de esta cultura de prevención. Seguramente muchos colombianos que tienen empresa desconocen estas obligaciones y seguramente también muchos nos están escuchando a esta hora. ¿Qué tienen que hacer si despertamos su interés en el tema del cual usted está hablando y quieren pues como recomponer la situación? Estamos totalmente abiertos, pueden comunicarse con la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control en el nivel central en Bogotá, pero están todos capacitados. Entonces la invitación es, en cada uno de los departamentos, en cada una de las capitales tenemos una oficina regional, una dirección territorial que la maneja o tiene en la cabeza un director territorial, y de ahí se desprenden diferentes grupos de inspectores quienes pueden ayudarles. Deben acercarse a estos directores territoriales si están en la capital de departamento, o si no en las diferentes inspecciones que tenemos, más de 153 inspecciones a nivel país que recoge y aglutina todos los municipios del país. Se acercan y piden ese acompañamiento a través de la facultad preventiva, a través de esa misión que tenemos de construir esa cultura preventiva. Se acercan y diseñamos ya una estrategia muy especial para las diferentes necesidades. ¿Qué da como resultado, Samuel, después de hacer este ejercicio? Si hay cosas por corregir, pues se hace un plan de mejoramiento que tiene un seguimiento, pero es muy interesante que todos conozcan esta posibilidad y que se acerquen. Tenemos muchas herramientas implementadas para lograr acercarnos, no solo empleadores, también los trabajadores, importante en temas de salud y seguridad en el trabajo, seguridad industrial. Los trabajadores son los protagonistas también, que deben tener esos cuidados y deben conocer temas mínimos, inclusive no solo para su protección personal propia, sino de sus compañeros, e igualmente para que puedan exigir correctamente y válidamente a su empleador que les dote de lo que haga falta y les haga, pues tomen las medidas correctivas que garanticen pues el tema laboral. Estamos en el trabajo como debe ser. El Centro de Orientación y Atención Laboral Colabora le brinda más y mejores herramientas para orientar, informar y responder a las inquietudes de nuestros ciudadanos. Formule sus preguntas sobre este y cualquier tema laboral. 1. Marcando 120 desde cualquier celular. 2. Contáctenos a través de nuestras redes sociales, @mintrabajocol en Facebook y Twitter. 3. En la página web www.mintrabajo.gov.co, ingresando a la sección Atención a la Ciudadanía. O 4. Marcando la línea gratuita nacional 018-513-100. Usted escucha El Trabajo como debe ser.
Regresamos al trabajo como debe ser, hoy conversando con la doctora Patricia Marulanda, directora de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo. Doctora Marulanda, ya hablamos un poco del tema de prevención. Ahora hablemos un poco de ese tema complejo que es el tema sancionatorio. ¿Qué tipo de sanciones se imponen desde el Ministerio? Bueno, desde el punto de vista sancionatorio, pues tenemos multas que van desde un salario hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes, de acuerdo con la infracción y de acuerdo con unos parámetros de graduación de la sanción, tipo de empresa, tipo de violación y cuánta gente pues está involucrada. También tenemos otras sanciones que no son pecuniarias y que están implementadas, existían desde la ley 1562 y realmente se cerraron ya con las últimas normas, la ley 1610 y otros decretos reglamentarios, y es en cuanto al tema de la salud y seguridad de los trabajadores. Son unas sanciones que debemos observar, que debemos tener muy presentes, porque son sanciones que atienen o tienen que ver con la posibilidad del inspector de cerrar los sitios de trabajo o de suspender las actividades. ¿Por qué? Porque son infracciones o son riesgos de tal naturaleza que si llegara a darse la eventualidad puede ir contra la salud y la vida misma de los trabajadores, cuando se pone en riesgo y en un peligro inminente la vida de los trabajadores. Estas sanciones quisiera dedicarle un poquito más que a las económicas que ya seguramente todos conocemos, porque a los empleadores les pedimos, tenemos también dentro de esa facultad preventiva, antes de que se dé el problema, acérquense, tenemos el equipo técnico que puede prestarles visitas acompañadas de expertos y mirar los sitios. Hemos tenido varios casos recientes en donde vamos y vemos unas grietas de tal magnitud en el edificio, en la construcción, o vemos ciertas circunstancias, unas máquinas sin las reglamentaciones, y unos trabajos sin las normas básicas que ponen en peligro la vida de los trabajadores, y la sanción que hemos impuesto es cerrar temporalmente el sitio de trabajo, suspender las actividades hasta tanto no se hagan los correctivos. Esta es una actividad o una facultad nueva que tiene ahora el Ministerio del Trabajo. De hecho, este año que está concluyendo se dieron casos que generaron noticia para los colombianos y causaron polémica de alguna manera: el cierre de los tribunales de Antioquia, la suspensión por algún tiempo del tema de la línea, el estadio de Neiva. Esa facultad que es nueva está comenzando como a dar resultados. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de la forma como la están aplicando? Sí, el balance, aquí tengo encontrados los sentimientos. ¿Por qué? Porque el balance es bueno, ha funcionado la medida y se han impuesto no solo esos casos que usted menciona, Samuel, sino muchos otros. Hemos tenido que imponer la sanción, pero ese no es la finalidad de nosotros, no tenemos que llegar hasta allá. De ahí la invitación a ustedes, queridos trabajadores que nos estén escuchando, miembros de organizaciones sindicales, empleadores, pequeños empresarios, acudan antes de. Queremos, entre todos podemos construir, si hay una voluntad de todos, construimos esa cultura preventiva. Entonces, por poner ya el ejemplo concreto, si ustedes ven en su empresa, trabajadores o empleadores, que hay unas grietas estructurales, por poner uno de los miles de ejemplos que hay, o si ustedes ven en su construcción que la máquina no es la apropiada para hacer esa labor y que por temas de costos o por temas de rapidez, entonces utilizan otra máquina que entre comillas puede hacer la misma labor de remoción, pero no es la especializada, y así miles de ejemplos. Acudan a nosotros antes de que ocurra el accidente, antes de que se les caiga la pared, antes de que llegue el ministerio. Ustedes acuden con nosotros y formamos un equipo con la ARL, con las entidades que sean necesarias, de acuerdo con el sector. Hemos trabajado con Minminas, hemos trabajado con muchos otros sectores
Con Camacol, ustedes acuden con nosotros, vamos, miramos, hacemos un plan de mejora. Entonces decimos, mire, en esta área de la casa donde está funcionando su negocio, entonces estas paredes están agrietadas y si no dan riesgo a que se vaya a caer toda la casa, sino que es una parte. Entonces, ¿cuál es el plan? Para no llegar a la medida y no llegar a un balance positivo, porque no nos interesan balances positivos de cierres y cierres, nos interesa es que la gente esté bien y que se cumpla la normatividad laboral. Entonces vamos y hacemos, en este ejemplo que planteo, hacemos el plan de mejora y logramos, entonces, bueno, ahí no trabaja esta gente, evacuémosla, temporalmente pongámosla en otro sitio y se soluciona el problema. O con el tema de las maquinarias, mire, esto ya hay esas estadísticas, tenemos estas caracterizaciones, no la utilice, haga esto, y eso anticiparnos al problema es mucho mejor. En temas ya inclusive más sencillos, también prestamos esa asistencia técnica desde el punto de vista laboral, prestamos ese acompañamiento y si se requiere nos vamos con ARL, nos vamos con otras entidades con quien tenemos las mejores de las relaciones y así lo hemos hecho en todos los otros temas mineros, de portuario, de construcción y trabajamos en pro de buscar anticiparnos a esa problemática. Estamos en el trabajo como debe ser. Por un trabajo decente, respete el libre derecho de asociación. Usted escucha El Trabajo como debe ser. Continuamos en el trabajo como debe ser. Doctora María Yolanda, casos concretos. Cuéntenos un poco, por ejemplo, ese sonado caso del túnel de la línea. Bueno, tenemos muchos casos en la construcción de esta cultura preventiva, pero ya que me preguntas de ese en particular, ahí se dio una connotación especial. Hubo un accidente y se intervino y se sancionó cerrando ese tramo de la línea de construcción de la línea en el subterráneo. Eso tuvo pues su seguimiento, hemos ido un par de veces, hemos hecho todo el seguimiento de la inspección, vigilancia y control. Pero al margen de esa situación en particular que generó esa sanción del cierre, se dio una actividad interesante que quisiera compartir con ustedes y fue construir un plan de mejoramiento dentro de esas facultades preventivas. Ya no estábamos sancionando ni mirando a ver qué se sancionaba, sino que en el recorrido que hicimos en el túnel encontramos cosas como, por ejemplo, habían falta de unas pequeñas señalizaciones que nos parecía que eran importantes. Encontramos que en algunos apartes era importante ponerle un poquito más de iluminación, que había un teléfono para el caso de emergencias, pero era un trayecto muy largo, entonces se sugería tener otro radioteléfono, otro teléfono con una distancia más corta, o por ejemplo que los trabajadores estaban tomando sus alimentos y su hora de descanso de almuerzo dentro del túnel. ¿Qué fue lo que hicimos en ese recorrido? Dijimos, mire, esto se puede mejorar, esto no es infracción per se en este momento, pero se puede mejorar y nos podemos anticipar a que se den los incumplimientos o a que se dé un accidente. Como por ejemplo, entonces poner esos elementos, se hizo un plan de mejoramiento, que a los trabajadores, los que estuvieran en los tramos más cercanos, los recogiera una volqueta y pudieran tomar sus alimentos y almorzar al aire libre, sin estar en el socavón en el túnel. Y todas estas actuaciones eran preventivas, se corrigieron un mundo de cosas que per se no eran infracción, pero que podían llegar a generar un riesgo y a causar un accidente. Habían unas piedras ahí como muy enlodado y eso se pidió que se corriera a un ladito. Y todo eso se le hizo después seguimiento y es el ejemplo típico. Podemos a través de una voluntad seria, decidida, tanto de trabajadores como especialmente de empleadores, hacer y tomar correctivos, aprender de los temas. Ahí se les dio asistencia técnica, se les contó de un mundo de normas que ellos no tenían conocimiento, se les brindó capacitación y todo eso lo que condujo a que subsanaran esas pequeñas temas para
proteger a los trabajadores y generarles mucho más seguridad en su trabajo. Esta generación está llena de jóvenes vagos, sin motivación y no quieren trabajar. Puro cuento. Los jóvenes de este país somos la generación más educada, más innovadora y más capaz de Colombia. Demostremos que somos el presente y el futuro del país. Si eres joven y estás buscando tu primer empleo, acércate a la agencia de empleo más cercana y pregunta por el programa 40.000 primeros empleos del Ministerio del Trabajo. Haz parte del nuevo país, Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. El Ministerio del Trabajo les desea a todos los colombianos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2016. Todos por un nuevo país, paz, equidad, educación. Usted escucha El Trabajo como debe ser. Doctora Patricia Marulanda, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes. Ella es la directora de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo, quien ha estado con nosotros en esta última parte final de la tercera temporada de El Trabajo como debe ser, aquí en RCN, la radio. La producción de Oscar Mauricio Carvajal y Marcia Aristizábal. Un feliz fin de semana para todos ustedes y que tengan un feliz 2016. Les auguramos a todos. El Trabajo como debe ser.